noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 16 de mayo, año 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos en propuesta final de Radio América, canales 1245. Búsquenos en YouTube también, en realidades.com.do. También transmitimos por allí, es nuestro periódico digital. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, señor Alexander Valenzuela. Saludos, compañeras, saludos para nuestra audiencia, es la audiencia de Teleradio América, canales 1245. Gracias a ustedes por el favor de la sintonía cada domingo, 9 a 10 de la noche. Gracias por la sintonía, por seguirnos, por nuestras redes sociales, por el contacto, sus comentarios. Nos alientan a hacer una producción que se coloque a la altura de sus expectativas cada domingo. ¿Se vacunó? La primera dosis, sí, ya la usted, primera. Bien, a mí me toca para el 16 de junio, Ah, por sí, eso no lo he hecho. Le toca el 16. Aunque no necesariamente hay que publicarlo cuando usted se vacuna. No, pero motiva a otros a hacerlo, está claro, bien. pero no en el sentido de una, como de, usted sabe. No, pero está de bien. un artitaje, sino como un porque asunto motiva muy a otros serio. a hacerlo. Por eso le pregunto, porque usted no lo publicó. No lo publiqué, es la primera Entonces, si dosis, motiva claro. a otro, publíquelo, si usted tiene ese concepto. Usted tiene que esperar, porque como usted le dio COVID recientemente, tiene que esperar. Ahí completan los 90 ¿cuántos días son? 3 meses. 3 meses, exacto, Sí. 90 días. Entonces, Bueno. el toque de queda terminó hoy y empezó hoy. Ay, Dios mío. Bueno. El toque de queda, que ya entiendo yo que no tiene ningún sentido, sobre todo porque el gobierno debe justificar de por qué continuar con él, no hacerlo de manera automática. Recuerde que el toque de queda o dentro del estado de emergencia se limitan nuestros derechos, como el derecho a la libre circulación, por ejemplo. Parece sencillo, pero no lo es tanto. Hay países donde el tema ha terminado en el Tribunal Constitucional, de personas, de organizaciones que han rechazado la disposición de los gobiernos centrales. Bueno, en nuestro país... Se limitan los derechos del primer poder del Estado también y las facultades del poder legislativo, que faculta al Ejecutivo en una serie de cosas que son propias del legislativo. ¿Me doy a entender? Todo eso es mucho lo que se limita y lo que se coloca en manos del Ejecutivo. Es Entonces, mucho. lo que se ha hecho es, terminaba en el día de hoy domingo, se ha extendido hasta el 30 de este mismo mes de mayo. Ojalá y a partir de esa fecha ya el gobierno entienda que no es necesario. Creo que así será. Todo está prácticamente abierto, o sea, no sé si falta algo por abrir dentro de, contrario a los horarios que habíamos, o a las restricciones más bien que habíamos tenido meses atrás. Pero bueno, esa situación por ese lado. El tema de la disponibilidad de camas o de habitaciones dentro de nuestros sistemas sanitarios, de los hospitales y de las clínicas. Recuerde que las clínicas y los hospitales redujeron la disponibilidad, o sea, que tenían hace ya unos 3, 4 meses. O sea, la misma cantidad de habitaciones que teníamos en principio no es la que teníamos, no es la que tenemos ahora, por ende. Disponible para COVID. Exacto, disponible para COVID. Entonces, de repente puede verse que tenemos un aumento de los contagios, pero también cuando usted va a buscar una habitación, si un centro médico antes tenía 15 habitaciones disponibles, es posible que ahora mismo solo tenga 10 o solo tenga 7. Entonces, por eso, cuando alguna persona anda buscando la disponibilidad de una habitación, quizás no la encuentre. Recuerde que también traemos todo el tema de la Semana Santa y de esta apertura que tuvimos, la última disposición del gobierno, donde mucha gente salió para la calle, empezamos a las fiestas, a los encuentros, en los bares, y todos como que, no sé, nos sentíamos seguros de salir y de cuidarnos un poco menos. Sobre todo los más jóvenes salieron de las casas cuando se abrieron los bares. Entonces esos jóvenes han llevado el COVID a la casa, quizás para los padres que no se han movido mucho, que han permanecido con la recomendación que hacen las autoridades, pero muchos jóvenes han llevado el COVID a la casa, los más jóvenes, los que no se sienten vulnerables. Y resulta que ahora muchos de esos grupos familiares están afectados con el COVID-19. Sí, así es.
Es una situación, muchos jóvenes también han resultado afectados del COVID con complicaciones al nivel de los pulmones y respiratorios, han resultado muy afectados. Eso es una realidad. Llegaron 180,000 dosis de vacuna también en la semana. Si mal no recuerdo, fue el pasado viernes. Lo recibieron las autoridades por el mecanismo de COVAX, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es un aliciente, aún siendo mínima esta cantidad de dosis, es un aliciente. Va por 3 millones el número de vacunas que se recibe en nuestro país, gracias al gobierno de la República Popular China, a todo el mecanismo de negociación, de apoyo, de respaldo. Pues yo creo que en esta etapa, más que un negocio entre países, porque quisimos hacer los negocios, el negocio con Estados Unidos, pero no nos cumplieron, no se cumplió por el proteccionismo, por cerrarse. Entonces con China se dio, y qué bueno que hemos estado recibiendo entonces vacuna por ese lado. Mire, los precios, el aumento de los precios ya no es ni siquiera de la canasta básica familiar, ya está afectando al que compra la básica, al que compra la intermedia y al que compra la alta. Hay una situación real en nuestro país. Hay un grupo que se opone al gobierno del presidente Luis Abinader que le ha dado muy duro a esto. Ha utilizado esto del aumento de los precios como un recurso político y de oposición, pero no es menos cierto que es una realidad que estamos viviendo y que la está sintiendo usted, que la sienten los más necesitados y que la está sintiendo la sociedad en su conjunto. Vamos a ver qué dice el gobierno. Se han justificado por el lado de los commodities, que se fijan, ¿verdad?, esta base de materia prima para estos productos, la mayoría de ellos. Vamos a ver qué pasa aquí, pero no menos cierto es que hay una situación delicada y lamentable para los dominicanos, con el aumento de los precios. Hay un aumento de precio considerable en los supermercados y en los mercados. Las pastas alimenticias, los enlatados, los huevos, las habichuelas, el arroz, las leches, la avena, muchos productos, la mantequilla, muchos productos, los aceites refinados, que hacen bastante daño, dicho sea de paso, los aceites refinados, pero no puedo hablar aquí, ¿verdad?, solamente por mí, o por lo que yo no consumo. Uso colectivo. Si lo consume la colectividad, entonces sí afecta a los bolsillos del pueblo. El pollo, las dos ingestas importantes de proteína, que son los huevos, me refiero a los más económicos, hay otros. El huevo y el pollo han subido de precio. O sea, el huevo está la unidad en 7 pesos, de 5 pasó a 7. El pollo subió de precio, la libra de pollo subió de precio, entonces... 40 y algo a 70, sí, 75. Esos productos, usted consigue la libra de pollo fácilmente en 60, 65 y hasta 70 pesos, que estaba en 50. Entonces, esos productos que cuando usted... Imagínese en la familia, si uno de los dos miembros, partiendo de que hayan dos miembros, ¿no?, el padre y la madre. El promedio es el promedio, pero si imagínese que uno de los dos haya perdido su empleo dentro de esta situación en la que estamos, que solo esté uno trabajando, entonces ahí puede disminuir la ingesta de alimentos. Hay un tema, lo reconoce la OMS, de cómo se disminuye la ingesta de alimentos cuando hay aumentos de precios, cuando estamos dentro de una crisis. Entonces ahí puede que sobre todo los más pequeños, que son los que deben tener una alimentación ya establecida previamente, con buenas proteínas, con buenas grasas, con buenos carbohidratos, cuando faltan parte de ese grupo de alimentación o se disminuye la ingesta, va a haber un problema con la salud de esas personas, y ni mencionar el bolsillo con los altos precios que tenemos, que están ahí, que es una realidad. Así es. Relacionado con estos altos precios de los productos del consumo de la colectividad, de la alimentación sobre todo, está la situación que se vive con una especie de no circulante y de un gobierno paralizado en sus procesos.
quienes saben de esto, a propósito de nuestra entrevista de esta noche, pueden explicarlo mucho mejor. Uno, el que maneja esto con el sentido común, con la lógica, con lo que se escucha, con lo que se ve, con lo que se siente, sabe que hay que enderezar una serie de cosas desde el gobierno, hay que orientar la política macroeconómica sobre el gasto de la inversión, sobre el gasto corriente en nuestro país. Todo eso hay que verlo, hay que revisarlo. Me cuentan que los procesos a lo interno de las instituciones públicas han estado muy lentos. Recuerda usted que cambiaron al Contralor General de la República, era el tesorero, lo intercambiaron, cuentan que allí todo se ha paralizado de repente, que parece que era una especie de ventorrillo de almacén que tenía, sin pensar que es una cabeza, un eje transversal para el funcionamiento del gobierno del Estado Dominicano. Vamos a ver de esto y otros temas interesantes, vamos a conversar al regresar con el economista Ivanhoe G. Cortiñas, autoridad, ¿verdad?, para hablar de estos temas. Así es, para hablar de economía. Vamos a hacer la pausa, vamos a ver las 5 de la semana y vamos a regresar a conversar de estos importantes temas para nuestro país. Regresamos. Los fines de semana, los centros de vacunación de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional registran baja en la asistencia de personas que buscan inocularse contra el coronavirus. De acuerdo a los encargados de supervisar estas jornadas, la reducida asistencia se podría deber a la recomendación realizada por el Ministerio de Salud sobre no consumir alcohol tras la inoculación, por lo menos durante 72 horas. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que todos los funcionarios que sean señalados por casos de corrupción administrativa deberán responder ante las autoridades sin distinción de personas. Esta fue la reacción de Paliza al ser cuestionado sobre los escándalos que involucran a la Lotería Nacional y a la Autoridad Portuaria en Puerto Plata. En el Ministerio de Interior y Policía operaba una mafia que falsificaba documentos y obligaba a pagar comisiones para la regulación de armas, mientras que en la Autoridad Portuaria denunció un supuesto fraude millonario por el que se investigan 5 empleados de la institución en Puerto Plata. Lo que nosotros encontramos en el Ministerio de Interior y Policía, una mafia operando en el departamento de Alma. Y eso no lo saben ustedes. Eso lo sabe todo el país, que lo que operaba en el Ministerio de Interior y Policía, el departamento de Alma, era una mafia estructurada de años y años. Frente al Pleno de Senadores, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, denunció que debido a esa mafia, el Viceministerio de Regulación de Armas y Municiones tuvo que ser cerrado definitivamente y se excluyeron de nómina a 51 empleados el año pasado. El senador Antonio Marte se querelló ante la Procuraduría General de la República contra los exministros de Hacienda, el de la Presidencia y el administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero, Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta, respectivamente, por uso indebido a los fondos generados por los impuestos de los combustibles. Para finalizar, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que la operación militar contra milicias palestinas en la Franja de Gaza por el disparo de cohetes hacia Israel continuarán. No ha terminado todavía, haremos todo lo posible para restaurar la seguridad en nuestras ciudades y de nuestros ciudadanos, adelantó Netanyahu tras una evaluación de la situación con oficiales de seguridad en Tel Aviv. El ejército israelí atacó decenas de objetivos de lo que describió como fuerzas navales, aunque esos ataques también dejaron decenas de mujeres y niños muertos. Propuesta final.